Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Situación de zancudos es preocupante en la isla. Ministro Glenn Vercruz hizo parte de la Conferencia de Energía del Caribe Alemán. Atención que fue liberado el papá del jugador Luis Díaz por el ELN. Corredor humanitario para migrantes venezolanos por parte de Ecuador. Así fue adoptado un perrito que fue abandonado. A esta hora y como todos los días me da un placer saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el departamento de Jica en Bay, porque sabemos que ellos tienen diferentes planes de control de zancudos en Aruba, y es que la situación frente a los mosquitos es preocupante y más aún por la cantidad de aguaceros que hemos vivido en los últimos días. El departamento de Jica en estos momentos está haciendo diferentes controles debido a las llamadas que han recibido en los últimos tiempos por la cantidad de zancudos que se están presentando en Aruba. Sabemos que es una problemática la cual se ha trabajado desde raíz debido a que al momento en que se generan algún tipo de lluvias, esto hace que también se puedan generar criaderos de mosquitos. Según lo que han indicado durante estos días, han recibido más llamadas de lo normal debido a que la comunidad se está quejando por la alta presencia de zancudos, en este caso mosquitos Aedes aegypti, que son quienes transmiten diferentes enfermedades. Lo que ha ocurrido es que debido a las fuertes lluvias que hemos registrado durante estas semanas, eso hace que se puedan generar, por ejemplo, algunos charcos o también pozos llenos de esta agua, y esta agua lluvia lo que hace es que es un espacio especial para que los mosquitos puedan reproducirse. Por ese motivo, la intención y también el llamado que se le hace a la comunidad es que revisen a los alrededores de sus casas para que no tengan ningún tipo de electrodoméstico viejo o de pronto una matera, algún plato o algo que pueda generar también un pozo de agua, y allí puede ser el espacio ideal para la reproducción de los mosquitos. Sin embargo, Jica está haciendo este tipo de controles alrededor de la isla. Cambiando de tema, esta semana el ministro de Energía, el señor Glenn Vercruz, en compañía de la primer ministro, la señora Evelyn Vercruz, estuvieron haciendo parte de la conferencia que se conoce como del Caribe Alemán, en donde están tratando de temas energéticos. Allí también estuvieron presentes diferentes inversionistas y expertos en la parte de energía. Sono stato contento di formare parte di 5 conferencia di energia di delegación alemán, the German Energy Conference, participa de 5 años que organizar en Aruba. Ela começou em 2018, Bodi, nosso ministro-presidente, tempo de ministro de energia, e para nós, como ministro de energia, que sigue, me está sumamente contento de por continuar com a tradição e agradecido que é hecho com Ministerio Federal de Alemania para Clima y Energía para apoyar iniciativas aquí para compañías alemán, junto en combinación con compañías holandesas y otras compañías de diferentes partes del mundo, pero principalmente alemán. Vine a Aruba durante un par de días a conversar con las compañías locales, no solamente compañías de gobierno, pero también compañías privadas, para ver qué iniciativas nos lo por hacer junto con nos compañías, nos gente, nos profesionales aquí en Aruba. A la vez, nos da chance durante el día aquí para compartir visión con otros. Por ejemplo, durante AVE, nos rumanan de cosota en Aruba también que exponer nan visión para nan Hydrogen Valley, a mí de mi banda, a exponernos compromiso y acaba de implementación y realización de Green Hydrogen Valley, expansión de parque solar, expansión de parque de molino de viento, proyecto de Eagle Energy, transformación energética que tem lugar en zona de refinería, en una industria de energía que en full swing desarrollo, que además de nuestro turismo, de manera Banco Central de un progreso increíble, extraordinario, nos merece acompañar el progreso turístico
otro pilar que lo por aportar el progreso general para gente de los pueblos. Y pensemos prosperidad de gente de Aruba también toma un compromiso nacional de nuestro tour, pero también un compromiso inteligente, un compromiso para que el sector nuevo, adicional, que lo por aportar el progreso y prosperidad que el turismo te generar, pero pandemia hacia nosotros, no porque depende de un pilar solo. Nos meter más pilar y obviamente zona de refinería, zona energético, el sector de refinería, el sector energético y su transformación da gran oportunidad para nosotros aportar una prosperidad nuevo, adicional, continuo, banda de prosperidad grande que el turismo ta generar para nosotros. Pensemos para conferencia energética de Alemania, nos agradecieron para la confianza que he hecho con la viaje de Leo. Allá den, allá fue, bien for de Europa, Aruba, para que nada nos discutir juntos, conversar juntos, analizar juntos, para que nos asegurar para nuestro país el mejor futuro con nuestro unidad de derecho. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante del día, la liberación del jugador colombiano Luis Díaz después de 12 días de estar secuestrado. El señor Mane Díaz fue liberado el día de hoy por parte del Ejército de Liberación Nacional. Cordial saludo, pues tras 12 días de cautiverio y de expectativa e incertidumbre en el país, hoy por fin fue liberado el papá del futbolista Luis Díaz, don Luis Manuel Díaz, que estuvo bajo el poder del ELN, que el pasado 28 de octubre lo secuestró en la ciudad de Barrancas cuando se movilizaba en una camioneta junto a su esposa y desde entonces se desconocía su paradero. Días después, la guerrilla del ELN se atribuyó este secuestro, lo que fue cuestionado fuertemente, incluso internamente por esa organización como por el gobierno nacional. Hoy, una aeronave con un organismo humanitario se trasladó hasta la serranía del Perijá, una zona rural en Colombia que es fronteriza con Venezuela, y hasta allí llegaron para recoger a don Luis Manuel. En ese lugar fue atendido inicialmente por médicos de Naciones Unidas, luego subieron nuevamente a esa aeronave y aterrizaron en la ciudad de Valledupar. Y ahí ustedes pueden ver las imágenes, las primeras imágenes que se conocen tras los 12 días de cautiverio de don Luis Manuel Díaz, caminando al lado de los organismos humanitarios que hicieron parte de esta liberación, Naciones Unidas y la Iglesia Católica Colombiana. Continuamos con el corredor humanitario que está habilitando Ecuador después de que el Perú anunciara que va a empezar a sacar diferentes ciudadanos de origen venezolano que no se encuentran documentados, pues lo que ellos han querido es habilitar este corredor para que puedan ser trasladados hacia Venezuela. En Perú, este sábado comenzará el proceso de expulsión de cerca de 6.000 venezolanos indocumentados. Ecuador plantea un corredor humanitario. La propuesta será presentada en la reunión de Mercosur entre ministros del Interior que se realizará en Brasil este jueves. Un corredor humanitario para que desde Perú, las personas que obviamente no hayan cumplido con este requisito y el Perú lo saque por la frontera sur, pues sean trasladadas directamente hasta Venezuela. Pero para eso necesitamos nosotros coordinar no solamente con las autoridades peruanas, sino también con las autoridades colombianas. Hasta que eso suceda, los controles en el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Huaquillas fueron reforzados. Sin embargo, el ministro recalcó que Ecuador tiene un problema, la ley de movilidad. Si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano, nosotros no podemos pedir un pasado judicial, no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación. Y si es que ingresan por pasos ilegales, igual. La mayor preocupación para Ecuador es que en Perú opera la banda narcocriminal Tren de Aragua, cuyos cabecillas son venezolanos y podrían infiltrarse entre los migrantes expulsados. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó a Ecuavisa que desde el lunes reforzaron los controles en los 40 pasos ilegales que hay en la frontera sur. ¿Y qué tal lo que le pasó a este joven en Paraguay que salió de una entidad bancaria después de haber retirado cerca de $4.000 cuando, según él, al parecer alguien en el banco alertó a unos ladrones y le robaron ese dinero?
Diego Barreto había salido de una sede bancaria ubicada sobre la avenida Acceso Sur con 27 millones de guaraníes que retiró como préstamo para el pago de cuentas y la inversión en un pequeño negocio. Minutos después llegó a su vivienda en el barrio Bocayatí a bordo de su vehículo, pero cuando estacionó frente al portón para entrar a la casa, fue interceptado por 2 delincuentes que ya lo seguían y estaban esperando el momento indicado para poder asaltarlo. El sujeto, que lo amenazó con un arma de fuego, le dijo directamente que haga entrega del dinero que había retirado del banco, información que solamente era manejada por la víctima, además del agente de la entidad. Por tal motivo, Diego señala que los maleantes habrían recibido los detalles por parte de algún funcionario que actuó como supuesto cómplice para concretar el golpe. Un modo operandi ya no es nuevo y lo siguen aplicando por lo visto. Las palabras que usa el asaltante al acercarse a mí es: pásame toda la plata que acabas de retirar. O sea, tenía la información precisa, inclusive hasta del monto, diría yo, que retiré. Entonces no me queda duda de que la información salió desde dentro del banco y que la persecución fue desde mi salida del banco. Con la llegada del invierno a diferentes países, los migrantes están pasando un problema mayor, y son las inundaciones y los fuertes fríos que se están registrando durante estos últimos días, a pesar de que ellos continúan con su trayecto para poder llegar a la frontera. La preocupación comienza a apoderarse de los migrantes que actualmente se encuentran en la fronteriza Ciudad Juárez. La llegada del invierno y la falta de vestimenta para cubrirse de las bajas temperaturas se suma a la lista de problemas a los que se enfrentan las personas que esperan en México una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Pues así, no, mínimo 10 grados, pero ya aquí ya ayer llegó a 4, pues sí fue muy duro y no estamos acostumbrados al frío. Organizaciones civiles como la Iglesia Católica han comenzado esfuerzos para recolectar artículos que ayuden a los migrantes a mitigar las inclemencias del clima. Y hoy para el tiempo de fríos está las cobijas, los abrigos, gorro, chamarra, guantes, porque muchas personas vienen así solo con la ropa que traen puesta y ellos no están acostumbrados a este frío. Aparte de la vestimenta, en el comedor comunitario de la Catedral de Ciudad Juárez, autoridades eclesiásticas y voluntarios ya comienzan a brindar alimento caliente para los migrantes que van arribando a la frontera. Pues nosotros estamos disponibles para darles el apoyo que siempre les hemos dado, de la comida, el alimento, les damos ropa. Para los niños hay leche y pañales. Los migrantes que actualmente se encuentran en la frontera entre Ciudad Juárez con El Paso, Texas, se enfrentan temperaturas de hasta 3 grados centígrados y se espera que desciendan aún más a medida de que avance el invierno. Pasamos ahora a Colombia, porque un comerciante ecuatoriano bajo engaños llegó a territorio nacional supuestamente para poder comprar un taxi y de esta forma ponerlo para que alguien lo manejara. Sin embargo, este ecuatoriano resultó secuestrado. Él narró lo que ocurrió. Don Jesús es un ciudadano ecuatoriano que, con la esperanza de comprar otro taxi, accedió a la falsa propuesta de un colombiano para que viajara a nuestro país. Eso va a ser un primer viaje a la ciudad de La Hormiga. Entonces, de allá la siguiente semana me llamaron para que vaya a la ciudad de Pitalito. Ya en Colombia, un hombre lo llevó por la ciudad para supuestamente visitar la empresa y concretar el crédito. El recorrido quedó registrado en cámaras de seguridad. Llegamos a una casa. Entonces ahí de esa casa salió una persona con un arma y me dice: bótate al piso. Desde ahí comenzó mi secuestro. Don Jesús relata cómo fueron los 6 días de cautiverio. Solamente me hacían comer una vez al día, me llevaban una vez al día al baño y permanecía amarrado de pies y manos con una cinta también de embalaje en la boca. Los secuestradores pedían $30.000 a la familia por su liberación y enviaron esta prueba de vida. Que haga lo que le está diciendo. Nada más. Pero los familiares de don Jesús ya habían tomado contacto con el Gaula de la policía, quienes analizaron más de 300 horas de video y lograron identificar la zona de las llamadas y varias pistas en esa prueba. Uno de nuestros investigadores se percató de una cartulina amarilla ubicada con cinta en la ventana de una casa y su similitud con la que aparecía en una de las pruebas de supervivencia.
Y nos vamos para el Perú porque un deportista que había solicitado ayuda a la alcaldía para poder promocionarlo y que de esta forma hiciera parte de los recientes Juegos Olímpicos que se desarrollaron, sin embargo no recibió esta ayuda y ahora negó en vivo y en directo al alcalde un reconocimiento en su ciudad. No, nunca me daba respuestas, siempre me esquivaba. Esta es la indignación de Heriberto Gutiérrez Robles, atleta peruano que consiguió la medalla de bronce en canotaje durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, al contar sobre la falta de apoyo por parte del alcalde de Abancay cuando se preparaba para este certamen. Hubo una oportunidad que, como si no tuviera su propia autoridad como alcalde, su secretaria se metió y empezó a decirme que le hemos reenviado a tal lugar, y pues yo le dije que me están paseando y entonces el alcalde se fue, dejándome con su secretaria y luego también ella se fue, ¿no? Y entonces es como si se hubiera escapado. Por ello es que rechazó el reconocimiento que pretendía otorgarle la misma autoridad que le negó la ayuda. Bueno, qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Realmente, señor alcalde, usted en su momento me negó el apoyo. Todos. Este es esfuerzo mío. Muchas gracias. Ese sinsabor quedó atrás y ahora celebra esta medalla fruto de su esfuerzo junto a su familia. Su padre, Julián Gutiérrez, recordó la niñez de Heriberto, un niño muy curioso y deportista. Le gustaba bastante preguntar, lo que yo hacía siempre preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Hasta cuando yo pescaba, ¿no? Y desde ahí nace de que él era deportero, el deporte le gustaba la pesca, la cacería, ¿no? Y siempre le llevaba a donde sea, ¿no? Entonces de esa manera. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La hipertensión también podría generar demencia. Encontraron un tesoro con paquetes de compañía de renombre que no usan. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mai, dal gas controla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Aí, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana llega. Limpa mi pinche cabeza. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se ha hablado de la enfermedad silenciosa como lo es la hipertensión y esto afecta directamente nuestras arterias. Sin embargo, algunos estudios también han señalado que esto podría generar algún tipo de demencia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama presión arterial a la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias y se determina por la cantidad de sangre que bombea el corazón y su circulación por las arterias. La sistólica es en el momento en que bombea la sangre, la presión sistólica al momento de salir y la diastólica al momento de la relajación de las cámaras del corazón. Por eso una que va a ser un poco mayor y una que va a ser menor. La presión ideal o normal debe estar en 120/80. Sin embargo, podemos tener variabilidad en ella todos los días. Variabilidad tenemos de minuto a minuto, desde que nos levantamos, caminamos, nos sentamos. Hay variabilidad durante el día y la variabilidad la podemos medir durante el día, durante la semana o durante años. Y ahí es donde vamos viendo las diferencias. Las variabilidades, si hay mucha variabilidad entre presiones sumamente elevadas y sumamente bajas en nuestros pacientes, se pueden asociar a complicaciones. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos el tesoro que una pareja encontró. Ustedes saben que a veces las compañías de renombre internacional, cuando les devuelven paquetes, ellos no pueden hacer nada con esto. Pues ellos decidieron comprarlo a muy bajo precio y hacer una tremenda feria de estos productos. Les presentamos esta historia de un negocio redondo que ha hecho viral a una pareja que abrió una tienda en donde venden los productos o centenares de clientes insatisfechos que terminan devolviendo a gigantes del comercio como por ejemplo Amazon. El éxito ha sido rotundo. A la tienda llega de todo, desde electrodomésticos, artículos de aseo, decoración y vestuario, hasta, como dirían las abuelas, infinidad de chucherías. Lotes enteros llenos de cajas y bolsas que miles de clientes insatisfechos devuelven a comercios electrónicos. Allí son comprados por emprendedores astutos para su reventa al detalle y hasta con el 70% de descuento de su valor original. Hay que decirlo, los lotes se compran prácticamente a ciegas, de ahí el olfato y un poco de suerte para lograr ganancias. Este almacén en particular está ubicado en la ciudad española de Pamplona y se ha hecho viral por los paquetes misteriosos de €1. Los clientes de este comercio compran sin saber lo que hay en su interior. Toda una lotería. Y si hablamos de imágenes que se han viralizado, un joven TikToker de Argentina visitó el Brasil y se dio cuenta de un detalle bien particular, pues estaba en una excursión en la playa y allí pidió el baño prestado. Al final, todas esas imágenes se viralizaron. Un argentino que fue de vacaciones a Brasil se encontró con algo inesperado cuando fue al baño de un bar que estaba ubicado en la playa. Martín se dedica a viajar por el mundo y en las redes comparte sus experiencias y le da consejos a seguidores. El video que compartió bajo el usuario, allí el joven fue a las costas del municipio de Tibau do Sul, que se encuentra al noroeste del país brasileño. En un local que había por la zona, pidió pasar a los sanitarios. Pregunté para ir al baño, estoy descalzo y esto me da miedo porque cada vez se vuelve más pequeño. En el clip se puede ver que parece que está allí por meterse a una cueva. Yo no sé cuántas posibilidades existen de que haya algo acá. Sin embargo, después de subir las escaleras que eran como de médano, llegó a la puerta y al abrirla se encontró con algo inesperado. En una parte de arriba, una pequeña montaña, estaba instalado un inodoro y a su lado un tocador con una piscina para lavarse las manos. Todo esto al aire libre. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega el tremendo acumulado del Mini Mega que está en 450.000 florines y con su Mega Plus que está en 160.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 610.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 10 de noviembre, el jackpot total del Mini Mega y su Mega Plus está en 610.000 florines. Recuerden comprar su ticket desde ahora para que también estén en juego. Recuerden, el Mini Mega está en 450.000
150.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganar el Mini Mega que está en 160.000 florines de su Mega Plus. Así que ya lo saben, Mini Mega y su Mega Plus, 610.000 florines. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este intrépido perrito que se puso a jugar en medio de un cemento fresco de una obra en construcción. Pues allí el obrero decidió retirar a este perrito que estaba de juguetón. Un peculiar e inusual momento fue registrado en un video y compartido en las redes, allí en donde un travieso perrito de raza Dachshund, conocido como Salchicha, se convirtió en el protagonista involuntario de un incidente que dejó sorprendidos a los espectadores. Allí se volvió viral este video, acumulando numerosos comentarios. Allí se puede ver a este perrito que es travieso y está acostado cómodamente en el cemento fresco que estaba utilizando para construir una vereda. Las huellas revelan que el perro no solo se aventuró a caminar sobre él, sino que también disfrutó dando vueltas sobre esta mezcla que aún estaba blanda. La escena se volvió incluso más inusual cuando un trabajador de la construcción se dio cuenta de la travesura del perrito y se acercó para intentar rescatarlo. Sin embargo, en lugar de seguir, el animal asumió la situación como un juego y empezó a moverse mucho más por la mezcla. El incidente no solo dejó una huella literal en la construcción, sino también risas y asombros en quienes vieron la escena. Y si hablamos de historias, esta seguramente nos va a tocar el corazón y es un perrito que lamentablemente fue abandonado por unas personas irresponsables en medio de la vía. Una persona desde su casa se dio cuenta de la situación, decidió subirlo a su apartamento, adoptarlo y darle una mejor vida. Un hombre desde su departamento presenció un acto de crueldad que finalmente conmovió a los usuarios, ya que la historia tomó un giro inesperado. Y es que en medio de la oscuridad, una camioneta repleta de pasajeros detuvo su marcha, abandonó a un perrito indefenso en plena calle. El momento fue grabado por el hombre, quien al ver la escena desgarradora no pudo quedarse en brazos cruzados. El perrito, tras correr a sus dueños por algunos metros, quedó desamparado y confundido, esquivando peligrosamente a los vehículos. La camioneta se alejó sin mirar atrás, como si la vida de ese animal no tuviera valor. Pero como un destello de esperanza, en medio de la desesperación, el hombre decidió tomar medidas. Sin dudar, lo bajó de su edificio, recogió al perrito y lo llevó a su hogar, en donde le ofreció refugio y cariño. En cuestión de segundos, el inocente perrito pasó de la incertidumbre del abandono a la seguridad del hogar. Este hombre, del cual no se conocen los detalles, presentó al recién llegado a su familia y allí pudo interactuar con su otro perrito. La reacción de ambos es conmovedora. Y los dejo con este hermoso reencuentro de una joven que visitó a su papá después de un año por estar fuera del país. El reencuentro lo subió a las redes sociales y muchas personas se alegraron de ese momento. Durante los últimos años han sido muchos los casos de jóvenes que deciden emigrar de Argentina, por ejemplo, de países con el objetivo de conseguir un mejor trabajo o una mejor calidad de vida. En este contexto, una joven que estaba viviendo en el exterior regresó a su país después de un año y decidió sorprender a su papá. En el video se puede observar que la joven aparece en la entrada de un edificio en donde allí se encontraba su progenitor y ella le dice: "Papi, buen día". Al ver a su hija, el hombre quedó impactado, la abrazó y comenzó a llorar de la emoción. "Te amo con el alma, lo que te extrañaba", comentó la joven en la descripción del video. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre con la buena programación que les tenemos acá en su planta de televisión nacional en Telearuba. Nos vemos el día de mañana en una nueva emisión.